Les comento que ayer conocimos a dos increíbles mujeres de la iniciativa Amazing Women. Ahora conoceremos al tercer miembro de este grupo de mujeres maravillosas. Se llama Marcelina Bautista. Un aplauso, por favor. Es la fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, a quien la entrevistará la inigualable Laura Manso, de la revista ¿Quién? Gracias. Hola, buenos días. Bienvenida, Marcelina. Yo les quiero contar que Marcelina llegó desde Oaxaca a la Ciudad de México a los 14 años. Trabajó como empleada del hogar. En el año 2000, después de haber sufrido discriminación, abusos, decidió fundar el Centro de Apoyo, como dijo Altair, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleados del Hogar. Eso fue el año 2000. 15 años después, o sea, el año pasado, en septiembre, esto la llevó a formar el Sindicato de Trabajadoras del Hogar. Eso para México es algo muy importante porque comparado con otros países estamos muy retrasados con respecto a que no hay leyes que defiendan y que protejan a las trabajadoras y a las trabajadoras y a los trabajadores del hogar. Marcelina, el día que te conocí, tú me dijiste, este trabajo existe porque existe la pobreza. Creo que es hora de que dejemos de ver el asunto de las trabajadoras del hogar como una ventaja que tenemos en México, ¿no? Sí, creo que es muy importante verlo desde ese marco. Creo que no se puede mirarlo así cuando no hay una regulación para este trabajo. Por supuesto que hay una desventaja en ese sentido. Nadie conoce los derechos y las obligaciones que tiene como este sector laboral y también tiene que ver mucho que de repente es un trabajo pues de mano de obra barata, se facilita, ¿no? En la mesa anterior creo que fue muy importante hablar sobre cómo esta cultura del trabajo doméstico remunerado y no remunerado pues impacta en la vida de las mujeres, en el tema del cuidado, que es un asunto que ya se está tocando en México, pero es algo bastante importante que hay que ver porque a la hora de que estas mujeres que no reciben un pago por su trabajo contratan a otra, por supuesto que no va a haber como esa buena mirada de verlo como un trabajo y peor pagarlo como un trabajo que tenga pues un salario bien. Por otro lado, creo que es muy importante también ver esta desventaja que existe por el hecho de desvalorizar el trabajo de las mujeres, ¿no? Entonces, este es un trabajo que no evoluciona, ¿no? Platicábamos, y al no evolucionar, bueno, es una forma de esclavitud además. Además perpetúa el asunto de no que estas mujeres no tienen y no ejercen sus derechos como trabajadoras. ¿Qué opinas al respecto? Sí, volvamos a lo mismo. Creo que es muy importante que la cultura en que se rige este trabajo es muy importante, ¿no? Se educa a los niños para que sean presidentes y a las niñas se educa para que sean amas de casa y cuiden y limpien la casa. Entonces partimos desde ahí y hay un sector que por supuesto que está relegado en esta sociedad y va a recurrir a un trabajo donde no exige pues una preparación. Hace 10 años para atrás pues bastaba saber limpiar una casa. Hoy creo que esto ha cambiado en este sentido, que se exige que una trabajadora sepa contestar el teléfono, sepa hacer cuentas para ir al mercado y así, cuestiones así. Sin embargo, sigue habiendo como esta
está invisible, si se sigue viendo el trabajo como invisible y los derechos de las trabajadoras pues no están ahí todavía, ¿no? ¿Qué se propone el sindicato y qué apoyo están teniendo de parte del gobierno real? O sea, ¿qué apoyo real? ¿Qué sí está sucediendo? Bueno, creo que por parte del Estado no está sucediendo nada en este sentido. Tenemos la Constitución que menciona a las trabajadoras como trabajadores domésticos, la gran mayoría somos trabajadoras del hogar. Creo que este asunto de la perspectiva de género tiene que incluirse en los cambios de las leyes cuando la haya. En la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo 13, también es un apartado especial, lo que también quiere decir que se margina y discrimina a las trabajadoras desde el marco legal. En el 2011, el gobierno mexicano firma el convenio 189 en la OIT, esta norma internacional que establece los derechos básicos de las trabajadoras del hogar, por lo cual tiene que ratificarlo. Y entonces nosotras empezamos pues a hacer mucha campaña y decir al gobierno que los derechos de las trabajadoras del hogar en México no existen. Y entonces una de estas cosas pues es el convenio, que para nosotras es lo más básico que existe. Y en el 2013 nosotras recibimos el Premio Nacional por la Igualdad y No Discriminación por CONAPRED, y precisamente el secretario de Gobernación nos entrega el premio y se compromete a llevar un dictamen favorable al Senado para que se ratifique este convenio, cosa que a 5 años no ha pasado, pero nosotras seguimos avanzando. Tenemos hoy por primera vez en la historia de México y en la historia de las trabajadoras del hogar que existe un sindicato nacional de trabajadores y trabajadoras del hogar que busca precisamente un diálogo social que permita que tanto el gobierno, los trabajadores y los empleadores pues reconozcan que de esa manera vamos a poder pues visibilizar y dar derechos que pertenecen a las trabajadoras. ¿Cómo los empleadores o empleadoras, creo que son en su mayoría, pueden hacerse de esta causa, pueden entender cuando tú platicas con alguna empleadora, cómo le haces entender que algo tiene que cambiar en esta relación? Primero creo que es muy importante reconocerse reconocer el trabajo primero, que es una relación laboral. La relación laboral y una persona que contrata y paga a otra, pues se convierte en un empleador y tiene que otorgar los derechos que aquella persona merece. Y entonces creo que esa parte es muy importante y pues sí tenemos muchas aliadas que son empleadoras creo que se están involucrando y han incidido también para que el tema se esté posicionando en la agenda pública. Y por el otro lado, dejar de ver a las trabajadoras del hogar como parte de la familia, pero además dice, casi son de mi familia. El decir casi es que pues no, ¿para qué queremos ser? No queremos que nadie nos adopte. No queremos ser casi, ¿no? No queremos que nadie nos adopte, queremos que este trabajo sea digno y queremos que nuestros derechos sean respetados. Así que creo que viéndolo de esa manera, porque hay una desventaja muy grande para las trabajadoras cuando dicen, señora, ¿me da el día festivo? No sé, 1 de mayo, yo pido que todas le den el 1 de mayo a su trabajadora para que vayan a marchar con nosotras. Y entonces, cuando ella pide un día festivo, pues sí, simplemente, bueno, puedes descansar y lo recuperas mañana. Entonces, ¿qué caso tiene que mañana yo voy a hacer doble trabajo, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas es muy importante y que pues todo mundo incidamos para que en la Ley Federal del Trabajo se establezcan estos derechos. En el 2012, cuando se reforma la ley, solamente se reconoce el descanso de las trabajadoras, es decir, dice 9 horas para que duerma y 3 horas en el ínter de su quehacer en el hogar. Entonces, lo que quiere decir esta ley es que el trabajo de las compañeras es un horario de 12 horas. Marcelina, en verdad eres una mujer increíble. Creo que rompiste tus límites. Muchos quizá has roto más límites de los que muchas otras mujeres hemos roto quizá, y creo que yo quiero preguntarte
quién te enseñó esto? ¿Dónde aprendiste o qué fue lo que te ha mantenido, qué es lo que te mantiene luchando todos estos años? Bueno, creo que han habido grandes hombres en mi vida y voy a explicar por qué. Mi papá, por ejemplo, cuando yo era niña, yo veía que ocupó muchos cargos en su pueblo y siempre era una persona, creo, bastante honesta y siempre hablaba de que las personas que hacían o cometían alguna corrupción tenían que ser castigados. Y entonces en el pueblo era así como 2 días en la cárcel. Entonces la gente como que empezó a decir, no, si ese señor se toma un cargo en este pueblo, pues va a castigar a todo mundo, ¿no? Entonces esas cosas yo veía y yo siempre creo que fue parte de lo que yo aprendí. Cuando yo empecé este trabajo también, cuando era joven, estuve participando desde la iglesia en la Juventud Obrera Cristiana, donde un padre nos inculcó mucho esta parte de cómo servir a los demás y también pues no poner la otra mejilla, ¿no? Y entonces esa cuestión creo que me lleva un poco a ver como para dónde hacer, pero además de que yo era una mujer con pocas limitaciones o muchas limitaciones que yo no pude estudiar cuando llegué a la Ciudad de México, me limitó no saber hablar español y entonces también yo siempre me frustré mucho al saber que el trabajo doméstico ahí se queda. Uno cuando empieza en esto, ahí se puede quedar, ¿no? Toda la vida si no tiene uno aspiraciones. Y por el otro lado, cuando yo empecé todo este asunto del trabajo de la no violencia con las trabajadoras del hogar, empecé a leer a Gandhi y yo cuando empecé a ver como qué había que hacer para las trabajadoras tengan derecho, entonces me encontré una frase que dice que si cambiamos la ley, cambiamos el sentido de la humanidad. También cuando empecé a ver un poco como que ¿por qué las trabajadoras del hogar tienen que estar esclavizadas en una casa? Entonces también él me dijo, es que nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios esclavos. Entonces creo que estas cosas me han ayudado un poco como por dónde hacer las cosas y por dónde empezar a no hacer. Mencionaste hombres. ¿Hay algunas mujeres también en esta historia? Sí, por supuesto. Yo tengo muchas mujeres feministas por las que estoy aquí y que me inspiran mucho todos los días. Todos los días creo que este tema, cuando alguien me dice es que el tema que tú llevas es muy noble, entonces métete al tema. Entonces las invito a todas y todas creo que ceden a realizar algo por este tema, por este mundo que nos toca vivir y que sobre todo porque tenemos que cambiar la concepción del trabajo doméstico. Marcelina, ¿con qué sueñas y qué te hace feliz? Bueno, sueño muchas cosas, creo que no puedo soñar otra más que el tema que yo realice pueda tener como el logro que espero y que esperan muchas de mis compañeras es que se ratifique el convenio 189, que haya una norma para que las trabajadoras y sus empleadores tengan como esta forma de regirse entre obligaciones y derechos. Y bueno, pues yo me sueño y soy feliz con muchas cosas que he logrado y junto con mis compañeras ahora con un sindicato que representa para nosotras un gran reto. De repente cuando nosotras surgimos fue un poco como muchas nos vieron así como de que alguien está atrás de ellas, alguien las va a usar y todo, y no, nosotras hace 15 años nos veníamos preparando, hoy cuando somos sindicato estamos pensando en una institución y no en la forma en que se rigen los líderes. Entonces, para nosotras es muy importante también siendo mujeres y siendo trabajadoras del hogar, con poca credibilidad que tienen los sindicatos, pues representa un gran reto para nosotras y por eso nosotras también tenemos que ser muy buenas sindicalistas y poner pues esta
pues actuar de la mejor manera para que también las compañeras, las más de 2 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar que están en este país, pues tengan también esa esperanza y esta inquietud de incorporarse al sindicato. Nadie se quiere afiliarse a un sindicato por lo que es también en este país, ¿no? Hay 2 millones aproximadamente, un poco más, de trabajadores del hogar en México. ¿Cuántas están afiliadas ya al sindicato? En el sindicato somos 500, en la Ciudad de México hay más de 305,000 trabajadoras del hogar, entonces hay mucho que hacer también en la Ciudad de México y en todo el país. ¿Y vas por todo el país? Sí, vamos a trabajar en distintos estados ahora. Pues me da mucho gusto que se hagan cosas así, que México avance, y porque tenemos que hacerlo, porque si los trabajadores en cualquier empleo no tienen derechos, pues ¿de qué estamos hablando, no? Sí, estoy convencida que las mujeres, y en la mesa anterior creo que estuvo bastante interesante, estoy convencida que las mujeres, no importa en qué estatus estamos, si somos solidarias vamos a lograr. Nosotras reconocemos que muchas de las señoras que nos contratan pues tienen mucho trabajo porque quieren que este México sea mejor, queremos que ellas también avancen, pero que no se superen a costa de nosotras o a costa de otras mujeres. Entonces creo que es muy importante caminar juntas. Muy bien, muchas gracias, Marcelina.